Y decíamos, lo que da cuenta del lamentable estado de las rutas nacionales, y sobre todo está tratándose de una ruta más que importante, la ruta número 3, que tiene un tránsito realmente increíble. Estamos viendo, son tremendas las imágenes. Para aquellas personas impresionables, les vamos a pedir se aparten de la pantalla en estos momentos porque son muy gráficas y describen esta fatalidad con mucho dramatismo. Y decíamos, reiteramos, esto refleja el lamentable, el penoso estado de las rutas nacionales en un país que debiera ser todo autovía. Debería tener las obras de infraestructura necesarias para recorrerlo y también recorrerlo la producción que viaja permanentemente a lo largo de este país. Pero es un peligro y es jugarse la vida cada vez que uno sale a la ruta por trabajo, por vacacionar o por el motivo que fuera. Tragedia en la ruta 3, 4 muertos por el choque frontal de un camión y un micro de larga distancia. Creemos que el número de muertos ascendió a 6, ¿verdad? Es así. Ocurrió esta madrugada a la altura del kilómetro 132 en San Miguel del Monte. El accidente se dio en un tramo sin iluminación, mientras había una intensa niebla. Hay 16 heridos, algunos de ellos de gravedad. Bien, ahí estamos viendo las imágenes. Realmente describen con una fuerte vehemencia y dramatismo lo ocurrido. Leía hoy por la tarde el comentario de una pasajera que decía que fue a colocarse el cinturón de seguridad y estaba roto. También esto habla de la impericia de algunas empresas de transporte cuyas unidades realmente están en muy mal estado. Y que siguen viajando igual y a altísimas velocidades. Esto es una constante también. Estas unidades de traslado de pasajeros que tienen permitido un máximo de 90 kilómetros por hora viajan a mucho más que eso, mucho más. A veces hasta cuesta pasarlos en la ruta de la velocidad en la que realmente viajan. Por otra parte, salvo en Colombia y en nuestro país, los micros de larga distancia de doble piso están prohibidos. Estos solamente se utilizan para circuitos turísticos urbanos, o sea, donde no hay peligrosidad de que pueda, porque ustedes habrán notado que se bambolean mucho este tipo de unidades. Así que realmente, bueno, habría que rever también esto, las condiciones en las que viajan los pasajeros, las unidades, si están en condiciones, y si realmente tendríamos que volver a preguntarnos esto, de si estos micros de doble piso tendrían que estar permitidos. Está con nosotros Augusto Pérez Nielsen en nuestros estudios, quien va a hacer algunas apreciaciones respecto de este trágico accidente seguramente. Buenas noches, Augusto. ¿Cómo andás, Martín? Buenas noches a todos los televidentes. Mirá, yo lo que agregaría a todo esto, porque hay algunos comentarios, pasa igual que siempre, ¿no? Que salen a hablar medios nacionales sobre temas particulares de nuestra localidad, que no tienen, los comentarios no son exactamente, bueno, como vos tal y cual lo leíste de un medio nacional, que dice, por ejemplo, que la ruta no estaba iluminada. Las rutas nacionales no están iluminadas, no tienen iluminación. Lo que pasa es que cuando vienen de los canales nacionales, que vienen de Cava, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están acostumbrados a las autopistas, las cuales tienen luz, entonces piensan que en todos lados hay luz. Y no, realmente la iluminación se termina cuando termina la Richieri y dejamos de tener nosotros iluminación en nuestras rutas. Esto lo que deja en evidencia es la alta necesidad de terminar con la autopista, ¿no? Porque este accidente se podría haber evitado, sí se podría haber evitado. ¿Es negligencia de los choferes? No lo sabemos. La causal de accidente todavía no se sabe, los peritos estuvieron trabajando hasta altas horas. No sé si se va a saber a ciencia cierta lo que ocurrió, pero la realidad es que yo no voy a ir a la carga contra los choferes. Ni del micro ni del camión, ¿no? Fue choque frontal entre un camión y un micro y no podemos ir a la carga contra ellos, pero lo que sí digo que se podría haber evitado. ¿Cómo se evitaba? Con la autopista. La autopista que ya se está haciendo, de la cual nosotros hemos tomado diferentes imágenes, que está hecho, se está ejecutando el bypass de lo que es la zona de Monte, y de Monte en adelante hasta Videla hay una ruta lateral que todavía está sin terminar también, pero que está bastante avanzada. El día que
esta ruta llegue a Azul, como es el tramo correspondiente a la zona, Claro. si es que el gobierno rearranca con toda la obra pública, este accidente se hubiera evitado. Sí. Se hubiera evitado porque en realidad no tenían ni la más mínima forma de enfrentarse dos vehículos, porque va a ser una autopista de 4 carriles. Claro, claro. Entonces, con eso se evita toda cualquier análisis, suspicacia de accidente, de culpa de uno o de otro. Porque no van a poder chocar de frente. Habrá otros choques, pero no de frente. Claro. Respecto a esto que estás diciendo, Augusto, recordemos que también la Ruta 215 fue reacondicionada a raíz de la tragedia que enlutó a varias familias de nuestra ciudad, aquella del micro que fue interceptado por esta maquinaria agraria en la oscuridad, en la noche, y también una ruta que estaba en unas condiciones lamentables. Sí, totalmente. Y bueno, y si hacemos un poquito más de memoria también sobre Ruta 3, antes de la balanza para el lado de Videla, también hubo otro micro que terminó incrustado contra el alambrado, el cual no tuvo víctimas fatales el micro, pero sí una camioneta, la cual tenía 4 ocupantes, de los cuales 2 de ellos tuvieron muerte instantánea, una partner que había chocado contra un camión cisterna, que también se dio a la altura de Santa Rosa Estancias. O sea, toda esa zona de acá de Monte hacia Las Flores es bastante complicada porque Sí. la ruta, cuando empieza a haber neblina, prácticamente no se ve nada. Hoy también decían que no estaba marcada la ruta. La ruta está marcada, es más, está más marcada que la ruta 41, que es una ruta que tiene accidentes casi en forma permanente también. Lo que pasa es que las marcas, bueno, son marcas débiles, no son las marcas de autopista. Claro. Lo que hay que dejar bien claro es eso. Dios quiera, a corto plazo se termine la ruta, la autopista que se está haciendo, o la autopista de la ruta de 4 carriles, 2 de ida y 2 de vuelta, con lo cual todo este tipo de accidentes se evitarían. Y vos decime si yo sé que no hay plata, es lo que dicen, y no cargo contra ningún gobierno ni contra ningún pensamiento, pero la realidad es que la ruta nacional número 3 debiera ser, por ser ruta conectora con el sur de nuestro país, no estamos hablando de cualquier ruta, Sí. no es que tenés muchas rutas alternativas, la ruta 3 es ruta obligada prácticamente para llegar hasta Ushuaia. Entonces yo creo que amerita hacer esa obra, terminarla y que no tengamos estos accidentes. ¿Va a llegar la autopista hasta Ushuaia? No va a llegar hasta Ushuaia, pero sí está previsto que llegue hasta Azul, y después tenían pensado hacerla llegar hasta La Barriga, con lo cual de esa manera lo que va a ocurrir es que va a bajar mucho la accidentología, porque es la parte más transitada de la ruta, con mayor afluencia de vehículos, muchos vehículos de carga y muchos vehículos distintos. Después de ahí en adelante, de Azul en adelante, es como que está más desocupada la ruta, podríamos decir. Entonces no habría tanto inconveniente, además hay mucha mejor visibilidad. Acá lo que mató también fue cómo baja la ruta y cómo se acerca, acercándose al río, siempre hay neblina. Claro. Quien está acostumbrado a ir por ese lugar, siempre hay neblina. Ahora vos fijate cómo se da este accidente, se da en la madrugada de hoy, cuando nadie habló del accidente de la moto de ayer. Sí. Ayer estuvo cortada la ruta durante mucho tiempo por Sí. un accidente de moto, en la misma zona, Sí. porque fue en la misma zona, fue un poquito más acá, más cercano a Videla, digamos, entre el Salado y Videla, pero más cercano a Videla, y esto fue más cercano al Salado. Y vos fijate, ese accidente provocó que hasta las 5 de la tarde hubo problemas de tránsito en la ruta 3, Claro. yendo para el lado de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los semáforos terminan trabando el tránsito acá dentro de nuestra ciudad, pero la realidad fue que había mucha afluencia de tránsito que había estado cortado por ese accidente y en la espera de los peritos. Pero no puede ser 2 madrugadas de neblina, porque prácticamente Claro. creo que hubo 4 días de neblina hasta Sí, ahora, sí. de los cuales 2 ya se llevaron vidas. Tal cual. Creo que va a haber que hacer algo al respecto. Sí, sí. Como vos decís, Augusto, no es la culpa de ningún gobierno en particular, pero yo considero que sí de todos en general, porque parece que esto se va pateando para adelante, pateando, y nunca se resuelve este tema de infraestructura.
con lo cual se transporta gran cantidad, digamos, comercialmente se transporta mucha materia prima, sobre todo tratándose de la Ruta 3. Tocaste el tema de la Ruta 41, ni que hablar de la Ruta 41. Está mucho peor que esta. Es tremenda esa ruta. En el verano ustedes recordarán que me tomé una semana de vacaciones. Cuando volvíamos, con toda la fila de autos de frente que venían porque era el recambio, es imposible, verdaderamente es imposible esquivar los pozos que no son pozos, son cráteres de la Ruta 41, con lo cual nosotros agarramos uno muy de lleno, que yo no quise mirar cuando llegamos el automóvil, sí al otro día fui a verlo, y le había doblado la llanta. A los 2 días de haber vuelto, una mujer también tuvo la mala fortuna de dar con uno de estos cráteres, perdió el control del auto y se mató. A los 3 o 4 días, 2 chicas que viajaban de Belgrano hacia Monte por trabajo también se accidentaron. Es permanente. Y nadie toma cartas en el asunto. Hablamos de los gobiernos nacionales, ¿no? Quienes tienen la obligación de continuar con estas obras, como siempre decimos, con políticas a largo plazo que jamás se aplican en este país, donde cada gobierno tenga la obligación de continuar con estas obras y sobre todo evitar más muertes innecesarias. Esto es lo que verdaderamente da mucha bronca. Mirá, como agregado para que la gente lo sepa, los tiempos fueron los siguientes: a las 4:30 de la mañana fue notificado bomberos, salió bomberos hacia el lugar, en la guardia del hospital, 4:40 reciben la información del accidente para que estén a la espera los profesionales de cualquier tipo de persona que tuvieran que recibir. El hospital actuó rápidamente también, bomberos llevó rápidamente a los que estaban heridos, se empezaron a hacer las derivaciones correspondientes como para que lo que no se podía resolver aquí en el hospital siga de largo. Y bueno, los datos son que 6 muertos, están confirmados los muertos, lamentablemente fueron 6 vidas que se llevaron, que fueron los chofer y acompañante del camión, los 2 choferes del colectivo y 2 pasajeros del colectivo. Ese es lo lamentable. Después hubo 16 heridos con diferente nivel de gravedad, de los cuales entre 6 y 8, no quedó muy claro, eran bastante graves, que los trajeron los bomberos voluntarios de aquí de Monte. Esas son más o menos las cifras, y los muertos quedaron durante mucho tiempo dentro de los vehículos por el tema de peritaje, que bueno, habrán venido los peritos, no sé realmente a qué hora terminaron de hacer el trabajo. La única advertencia de mi parte, creo que y como medio, es: por favor, si viajan para el lado de Las Flores o de Tandil o de Azul, o sea, si agarran Ruta 3 en sentido al sur, con mucha cautela, y si no hace falta salir a la madrugada, no salgan más tarde, para poder evitar este tipo de accidentes que los factores climáticos no se pueden manejar. Claro, cuando la bruma, la niebla ya se disipa un poco más. Además, convengamos que además del tristísimo saldo de los muertos, están los heridos de distinta consideración, lo que va a llevar la recuperación de esos heridos, y los que no fueron heridos o no fueron alcanzados por este trágico choque, ni les cuento el estrés postraumático que les queda a estas personas. Ni les cuento del choque en sí mismo, después de ver cómo quedó todo el destrozo, bajarse del micro y ver cómo quedó todo el destrozo, las familias que están detrás de esos choferes. Realmente es lamentable. Uno no puede sentir menos que bronca, porque como bien decía nuestro compañero Augusto, estas son fatalidades y son vidas que se pueden evitar. ¿Cómo se evitan? Creando la infraestructura necesaria para que todos circulemos en este país seguros. Es una prioridad velar por la seguridad de los habitantes, y no es algo para tirarlo más adelante porque se pasa la gestión y lo sacamos de encima. Bueno, realmente enojan mucho estas cuestiones porque hay vidas de por medio y uno no puede evitar abstraerse de eso. 19 minutos han transcurrido de la hora 20.